Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué bueno que se están conectando a estos tiempos devocionales que están siendo pues de mucha edificación y bendición. Seguimos celebrando estos 17 años en el que el Señor pues ha estado con nosotros y que nosotros hemos podido disfrutar de lo que Él nos ha dejado en estos tiempos, ¿no? Y pues sin más, a mí me gustaría pasar pues a hablar acerca de lo que Dios ha estado pues hablando o poniendo a lo largo de estos 17 años. Y pues algo de lo que a mí me puso poder hablar el Señor pues es acerca de lo que es la cobertura. No sé si tú ya lo hayas escuchado o estés aún disfrutando de lo que es la cobertura, ¿no? O sea, para entender esto, pues es importante poder entender lo que es cobertura. La cobertura significa cubrir, ¿no? Pero la cobertura en lo espiritual, o la cobertura bíblica, o la cobertura que tiene que ver con Dios, pues es algo mucho más importante que lo que a lo mejor tú conocías en el mundo, ¿no? O sea, porque la cobertura en el Señor involucra muchas cosas. Y lo importante acá es que nosotros podamos disfrutar, ¿no? O sea, podamos entender lo que es la cobertura y podamos disfrutar, porque a lo largo de estos años que hemos avanzado como iglesia, pues la cobertura de Dios siempre ha estado, ¿no? Pero la cobertura de Dios viene a nuestras vidas por lo que ha instituido en esta iglesia, ¿no? O sea, me quiero referir a que pues se trata de la cobertura que Él ha delegado a través de nuestros pastores, ¿no? O sea, porque la cobertura no viene solo porque sí, o no la tienes solo porque un día te levantaste y dijiste, hoy tengo cobertura. No, la cobertura te hace parte de algo y te hace parte de alguien. En este caso, cuando nosotros podemos entender la cobertura de parte de Dios a través de nuestros pastores, pues es algo que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Y hay que entender esto de la cobertura como algo importante en nuestras vidas, ¿no? O sea, porque Dios ha instituido un orden, ¿no? Y nosotros somos parte de ese cuerpo, pero en nuestra iglesia, en Pan de Vida Tultepec, pues tenemos una cabeza, ¿no? Y a través de esa cabeza, que es nuestro pastor y nuestra pastora, pues podemos disfrutar de lo que Dios ha derramado sobre sus vidas. Porque tenemos que entender que si Dios ha delegado una autoridad, a través de esa autoridad o a través de esa cabeza, pues va a bendecir al cuerpo, ¿no? ¿De qué manera? Pues cuando Dios habla a sus vidas, ellos hablan a la nuestra, y lo que Dios les habla a ellos es lo que nosotros recibimos. Y si tú entiendes esto correctamente acerca de la cobertura, pues vas a poder disfrutar de todo lo que involucra el estar en esa cobertura. Pues porque son muchos aspectos, ¿no? La cobertura implica obediencia, la cobertura implica protección, la cobertura también implica cubrir o pertenecer también, ¿no? En este caso, si yo te preguntaría en esta mañana, ¿tú estás bajo cobertura? Porque estar bajo cobertura, pues nos hace entender que nosotros pertenecemos en este caso a la familia en la fe, ¿no? Para explicar esto acerca de la cobertura, me gustaría ir a un pasaje que está en Lucas 7, a partir del 8, y vamos a leer hasta el versículo 10, ¿no? Dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con la cobertura, no? Pues para esto hay que entender un poco lo que estaba sucediendo, ¿no? Llega este capitán y le dice, se entera que Jesús estaba por el lugar sanando, predicando. Se acerca, tiene un siervo que está enfermo y le pide a Jesús que lo sane, ¿no? Y entonces sus discípulos dicen, pues vamos. Y este capitán pues solamente le dice a Jesús, no, pues solamente da la orden, ¿no? Solamente dilo y esto será hecho, ¿no? O sea,
entonces a Jesús eso le sorprende, ¿no? Porque pues este hombre entiende lo que es estar bajo cobertura, ¿no? O bajo autoridad, porque él en el versículo 8 dice, porque también yo, o sea, él está hablando de él, dice, soy hombre puesto bajo autoridad, o sea que a pesar de que él era una autoridad, él también estaba bajo autoridad, ¿no? Y entendía lo que era esta autoridad o esta cobertura, porque si los que estaban encima de él le pedían algo, él sabía que tenía que obedecer, ¿no? O hacerlo, porque no era solamente la acción que él tenía, sino la cobertura que le estaban dando, ¿no? Al igual que, por ejemplo, lo entiende con Jesús y le dice, pues tú solo dilo y yo sé que eso será, ¿no? O sea, porque tú eres hombre de autoridad, tú eres hombre de cobertura, ¿no? O sea, entendía que Jesús tenía esa autoridad en esta tierra y tenía esa cobertura de parte del Padre para, pues entonces, poder hacer lo que él estaba haciendo, ¿no? Y esto es de verdad importante porque gracias a la cobertura que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de la vida de nuestros pastores, pues nosotros podemos disfrutar de muchas cosas, ¿no? La iglesia pues es una familia y tú puedes entender esta parte de la cobertura, pues porque no solamente se trata, por ejemplo, de estar bajo autoridad, sino entender que la cobertura es como un paraguas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes un paraguas y está lloviendo? Pues tú te metes debajo de ese paraguas y pues no te vas a mojar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, no vemos mucho el mundo espiritual, pero existe, ¿no? Es una realidad. Y cuando nosotros estamos bajo esa cobertura de parte de Dios y de nuestros pastores, pues hay muchas cosas que te son libradas, ¿no? A lo mejor aunque tú no te des cuenta. Y por ejemplo, con esto me viene a la mente un pasaje que también está en la Biblia, ¿no? Que habla acerca de que unos judíos ven a Pablo pues liberar a un endemoniado, ¿no? Y estos cuates pues de repente dicen, pues si él puede, yo puedo, ¿no? Y dice que pues ven a alguien ahí que está endemoniado y pues querían hacer acá el chanchullo, el negocio, y de repente pues le dicen al endemoniado, ¿no? O sea, en el nombre de Jesucristo, del que predica Pablo, ¿no? O sea, ni siquiera estaban seguros de quién estaban hablando, ¿no? Y lo importante acá es que, pum, ¿no? Pues se les manifiesta el demonio y pues lo primero que les dice el demonio es, pues a Jesús lo conozco, ¿no? Imagínate el nivel de autoridad que tenían, que aún los demonios pues lo conocían, ¿no? Y le dicen, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero pues ustedes quiénes son, ¿no? Y esto me llama mucho la atención, ¿no? O sea, porque pues el demonio no los conocía, ¿no? O sea, porque pues, ni siquiera tenían autoridad y ni siquiera estaban bajo cobertura. Y dice la palabra pues que termina dándoles una zarandeada, que terminan desnudos y avergonzados, ¿no? Entonces creo que esto de la cobertura es algo importante que nosotros tenemos que entender en este tiempo de celebración, porque pues yo te preguntaría esto, ¿estás disfrutando de los beneficios de estar bajo la cobertura de Dios y de nuestros pastores de esta iglesia Pan de Vida Tultepec? Porque si no estás disfrutando o si no estás entendiendo qué es esto de la cobertura, pues ahí tenemos trabajo que hacer, ¿no? O sea, porque la cobertura no es solo las bendiciones, sino también las responsabilidades, ¿no? Porque pues en el versículo de Lucas, pues el capitán pues lo menciona, ¿no? O sea, yo soy hombre bajo autoridad, ¿no? O sea, yo tengo cobertura, yo entiendo lo que es estar bajo cobertura, es lo que este capitán quiere decirnos, ¿no? O sea, yo entiendo lo que es estar bajo cobertura, tú simplemente da la orden y eso va a pasar, ¿no? O sea, porque él lo entendía perfectamente. Y pues bueno, con esto acerca de la cobertura, pues es lo que el Señor me ha estado hablando, porque pues la cobertura ha estado en el principio, ha estado cuando cumplimos 10, ahora cumplimos 17, y la cobertura de parte de nuestros pastores siempre va a estar, ¿no? La pregunta es si tú estás disfrutando de esa cobertura, la pregunta es si tú estás bajo esa cobertura, pues porque, no sé, o sea, tomando el ejemplo del endemoniado, que estos cuates no estaban bajo ninguna autoridad, no fueron enviados, ¿no? O sea, porque hay un pasaje también, ¿no? Donde Jesús envía a sus discípulos
envía al grupo de discípulos y les dice ir y orar por los enfermos, ¿no? Y ir y predicar el evangelio. Y entonces van, ¿no? Y se sorprenden los discípulos porque dicen, no, pues orábamos y aún los demonios nos obedecían, ¿no? Pero no era por ellos, o sea, había que entender que si Jesús no los hubiera enviado, pues ellos no hubieran tenido esa autoridad, ¿no? O sea, porque aquí lo importante también de este pasaje es que era Jesús quien los estaba enviando. Era Jesús quien les estaba delegando la autoridad y era Jesús, o sea, cuando tú estás bajo cobertura, quien es enviado o quien te está enviando, pues es responsable, ¿no? De esa autoridad y esa cobertura que te está dando. Y pues podemos estar seguros que estando bajo la cobertura de nuestra iglesia, en este caso a través de la vida de nuestros pastores, pues podemos estar seguros y confiados de que es Dios a través de sus vidas, es Dios quien nos está enviando, ¿no? Y que podemos estos 17 años sí disfrutar de la cobertura que Dios nos ha extendido a través de sus vidas, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que yo quería compartirles en este tiempo, pues porque yo puedo decir que soy una persona que en esta iglesia pues ha podido disfrutar de estar bajo la cobertura de nuestros pastores, ¿no? Y que tú también lo puedas disfrutar en este tiempo y lo puedas entender. Y pues bueno, seguimos celebrando, seguimos festejando estos 17 años y pues esperen más, síganse conectando a los devocionales y pues bueno, nos vemos. Bendiciones.